Hola mi gente, yo soy Miss Lala, estamos aquí en Concepto TV y es un placer para mí estar aquí con Adriano Nepa en Adriano Hair Salon, aquí desde Beverly Hills, una marca internacional desde Beverly Hills a Bogotá y Caracas. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias, Lala, muchísimas gracias además por tenerme acá. Es un gran honor y un placer estar en tu programa. Gracias por estar con nosotros en un sábado que yo sé que a lo mejor tienes planes para salir hoy porque estás muy guapo. Muchas gracias. No, todavía estoy en ropa de trabajo. ¿Oh, de veras? Sí, sí. Wow. De hecho, acabamos de terminar justamente ahorita de atender a las clientes y demás. Y pues, digamos que esto es justamente el after party nuestro, arreglar un poco el salón y demás. Este es el postre. Este es el postre. Ah, qué bueno. Antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿cómo entraste a esta carrera? En mi familia, en realidad, esta carrera siempre ha estado dentro, o sea, ha sido parte de nosotros. Mi abuelo era barbero en Italia, mi papá empezó también como barbero, luego se volvió estilista. Mis primos, mis tíos, todo el mundo en nuestra familia sabe cortar cabello. No todos nos dedicamos a la peluquería y a la belleza de forma profesional, pero de alguna manera todos estamos conectados con este mundo de la belleza. Entonces, digamos que yo empecé a ir a la peluquería desde que tenía 12 años. Entonces, bueno, desde esa época nos mandaban a trabajar, pero en realidad no era trabajo, para nosotros era juego. Disfrutábamos mucho, pasábamos después de ir al colegio a la peluquería y compartíamos con las clientes, compartíamos con los estilistas. Entonces, digamos que era parte de la cultura familiar que estuviera relacionado con el mundo de la belleza. Después tú escogías si querías continuar o no, estudiar en la universidad, lo que a ti te provocara, y si querías continuar con el negocio familiar, pues tanto mejor. Y no lo escogiste al principio, ¿verdad? No. Escogiste música, Sí. Cuéntanos. En la casa, mi papá le gustaba que nosotros desarrolláramos siempre habilidades artísticas. Entonces, yo empecé tocando órgano y piano cuando tenía 7 años, sí. Y pues decidí que cuando terminaba el colegio quería hacer algo chévere. Entonces, claro, obviamente los grupos de música, tú ves que están siempre divirtiéndose porque en la época, claro, no existía nada de esto de las redes sociales, ni internet, ni nada. Hablamos del siglo pasado, literalmente. No estás tan joven, no estás tan joven. Entonces... Digo, sí estás tan joven. No quise decir como, no estás tan viejo, pero no te quise decir viejos, por eso dije, no estás tan joven, pero luego se escuchó mal. Me di cuenta, quiero aclarar. No sí te estás preocupes. muy joven. No, soy un muchacho joven acá, apenas saliendo del colegio. ¿Verdad que sí? Entonces, era chévere. Y resulta que, digamos que mi primer trabajo formal como tal, y fue el que me llevó a decidir estudiar música en la universidad, fue trabajar en una tienda de instrumentos musicales profesionales. ¿En Italia? No, ya vivíamos en Venezuela. Ah. Yo me mudé de Italia a Venezuela cuando era muy pequeño. Okay. Y digamos que mi niñez fue todo en Venezuela. Venezuela en la época era un país súper próspero, muy rico. Era de verdad que uno de los mejores lugares para vivir. Wow. Entonces, un día fuimos con mi papá a esta tienda a comprar un teclado. Fue mi primer instrumento profesional. Y resulta que hicimos buen clic con el dueño de la tienda. Y entonces, casualmente, un día se me ocurrió decirle, pero mira, yo tengo 17 años, me gustaría trabajar acá después de ir a la universidad. Estudiaba economía en la época, hice un año de economía nada más, no fue lo mío. Entonces, después de la universidad iba a trabajar allá. Finalmente se convirtió en un trabajo mucho más formal, trabajaba ya todos los días y eso me conectó con el mundo de la música y de ahí decidí meterme a estudiar música en la universidad. Entonces luego me di cuenta de cómo funcionaba la industria de la música. Era sumamente sacrificada, era muy difícil. Tenías que de alguna forma estar conectado, digamos, con las grandes casas disqueras y eso era una rosca. Entonces, por un lado, si eras exitoso, entonces estabas siempre de gira, en ensayos, nunca tenías vida ni familiar, ni social, ni nada, porque estabas todo el tiempo en alguna parte del mundo.
Y luego, como dices tú, no existían las redes sociales, o no era como podías tocar y poner un video en YouTube y hacerte famoso. Ocupabas la disquera, el manager, Claro. el representante para todo eso. Es que muchas veces, de hecho, trabajábamos en el día donde vendíamos instrumentos musicales y como teníamos contacto con músicos de larga trayectoria, éramos la primera opción para ellos como suplentes en grabaciones en conciertos. Claro, nosotros teníamos mucha habilidad musical porque, claro, estás todo el día tocando, mostrando instrumentos y demás. Entonces, digamos que cuando ellos necesitaban a alguien para suplente, la primera opción éramos nosotros. Entonces yo toqué con mucha gente en la época y muchas veces después de trabajar, terminamos 7 de la noche, vaya al estudio a grabar con X músico, grupo o con quien fuera. ¿Y nomás tocabas o cantabas también, componías? Digamos que componía, pero no estaba al nivel, lógicamente, porque también estaba empezando, incursionando en el mundo de la música. Yo tocaba piano, teclados, batería, entonces lo que saliera, y lógicamente tenía la capacidad de acoplarme muy rápidamente con el grupo o con el artista, porque no nos conocíamos desde ayer. Entonces ellos venían constantemente a la tienda, entonces teníamos ya mucho contacto, sabíamos en qué andaban, qué hacían. Muchas veces ellos querían que determinado instrumento sonara como en el disco que ellos tenían para un concierto, entonces se los probábamos, tocábamos parte de las piezas de ellos. Entonces no era material completamente nuevo para nosotros y eso permitía que con mucha mayor facilidad nosotros nos acopláramos a lo que ellos necesitaran. Entonces te diste cuenta que eso era mucho sacrificio, no ibas a tener tiempo de dedicarte a tu familia, que me estabas contando que tu familia, 48 años tus padres juntos. Sí, correcto. Entonces nosotros de hecho tenemos unos principios familiares muy arraigados y una de las cosas que me hizo desistir de mantenerme dentro del mundo de la música es que nos dábamos cuenta de que los artistas exitosos estaban siempre de gira, ensayando, componiendo, grabando y bueno, tú te puedes llevar a tu pareja a cuestas mientras no tienen hijos. Si tú tienes hijos, los hijos tienen que estar en alguna parte del mundo. Entonces, ¿sabes? Mantener ese equilibrio es sumamente difícil. Por lo tanto, o sacrificas tu vida familiar personal por tu carrera musical o sacrificas tu carrera musical por tu vida familiar. Pero entonces terminas tocando en un bar de mala muerte después de tantos años de sacrificio. Creo que no era la idea. Entonces, pues finalmente desistí y bueno, mi papá, como te dije, era también estilista. En la época teníamos 8 salones de belleza en Caracas, 3 en Miami. Era, digamos, el negocio familiar y yo me di cuenta que mi papá hacía muchos shows, fashion shows, hacía mucho trabajo para televisión, pero él siempre regresaba en la noche a la casa. Siempre llegaba tarde, llegaba a golpe de 9:30, pero siempre llegaba a la casa. Los músicos con los cuales nosotros tocábamos no llegaban a la casa, porque hoy estás, digamos, en Ciudad de México tocando, mañana estás en Monterrey, luego en 2 días terminas en Guadalajara, luego se te acaba la gira y empiezan los ensayos para la próxima gira. Entonces tenías probablemente un break de una semana cada 2 meses, 3 meses. Sí, mucha razón. Es muy difícil. Entonces yo decidí inclinarme por el mundo de la belleza porque era un mundo que conocía bastante bien después de haber empezado a los 12 años a estar en contacto con los estilistas y demás, haber ayudado a mi papá. Además iba siempre con mi papá a los shows y todas esas cosas. Me di cuenta de que tú tenías una vida más normal, entre comillas. Teníamos un trabajo de 9 a 7 o 8 o lo que fuera, regresas a tu casa, de vez en cuando tienes giras donde hacíamos shows, dictábamos seminarios, hacíamos pasarelas, teníamos photoshootings o muchas veces trabajo para televisión, pero entonces el normal era el trabajo de la peluquería. Yo, digamos, encontré en este mundo de la peluquería y la belleza un equilibrio perfecto, donde tienes una vida normal, pero también tienes el mundo de la moda, el mundo del fashion, tienes pasarelas, hacemos Fashion Week, tenemos grandes shows de belleza, hacemos, por ejemplo, como hoy, entrevistas para televisión, hacemos trabajo también para televisión. Entonces, ¿cuál es tu parte favorita de todo eso? Porque hay mucho. me gusta mucho enseñar,
entonces en Colombia tenía una academia de peluquería, dictábamos cursos avanzados para estilistas profesionales. El lunes pasado hicimos el primero acá ya en Beverly Hills con una marca de tijeras japonesas muy famosa, muy reconocida. Entonces ellos patrocinaron el evento. Fue un primer evento, bueno, y muchos años mi primer seminario que di en inglés, que fue un poco estresante porque, bueno, digamos, después voy a ir un poco a esa época. Parte de mi carrera en el mundo de la belleza se hizo en Inglaterra. Yo trabajaba y estudiaba en Londres y trabajaba en una compañía muy famosa de peluquería. Trabajaba y estudiaba en Toni & Guy, que bueno, es una de las empresas más importantes y más respetadas dentro del mundo de la peluquería y la belleza a nivel mundial. Y claro, yo como estaba en la escuela y los profesores nos habíamos hecho amigos, entonces me invitaban siempre a los fashion shows. Entonces aprendí mucho pasándole los ganchos, pasando las lacas en el backstage de las grandes pasarelas de moda en el London Fashion Week y todo eso. Eso te da experiencia. Entonces, bueno, yo eventualmente tuve la oportunidad de dictar clases con ellos en inglés. Eso fue hace 20 años. Wow. Entonces, claro, después viviendo tantos años en América Latina, donde tu idioma principal es el español, a pesar de que sí tenía muchos clientes de otros idiomas, bueno, vengo a Estados Unidos hace 4 años, o casi, y este fue el primer seminario que dicté para estilistas acá en Estados Unidos, completamente en inglés. Entonces fue súper emocionante volver a recordar aquellos tiempos en Inglaterra y, digamos, volver a empezar a dictar clases. Entonces me gusta mucho enseñar. ¿Cuál fue tu introducción en inglés? A ver, hay que escucharla. Well, thank you very much, guys, for having me today, for joining us in this very first course of haircutting. And we are trying to touch every single technique in detail here for you to take right away to the salon, so you will take advantage of it right away. So we try to demonstrate techniques that are very useful in the day-to-day work at the salon. And we would go as deep as possible within the technique and the trends, so don't hesitate to ask everything you want. Un 10, les damos un 10, ¿sí? Muchas gracias, wow. Nice, very nice. ¿No estaba tan difícil? No, bueno, digamos que frente a 8 estilistas que tienen su mirada inquisitoria, a veces es intimidante, pero después entramos en confianza muy rápidamente, entonces lo hicimos divertido. Duró unas 3 horas y media, pero bueno, es mejor que se hayan ido con ganas de ver más, no hayan dicho, wow, menos mal que se terminó. Entonces, hubo una buena primera experiencia, a la gente de la compañía le gustó mucho, tuvieron muy buenos comentarios. Entonces para el año que viene ya habrá nuevos proyectos y creo que haremos cosas un poco más allá. Esta vez fue un seminario demostrativo, pero a la gente le gusta poner las manos a la obra. Entonces va a ser un seminario demostrativo más hands-on. Bien chido. Pues tantos años de hacer tanto trabajo, ¿tienes como un momento tal vez o una experiencia que te haya impactado tu carrera? Sí, la verdad sí. Me di cuenta, no solamente uno, he tenido varios en realidad. Y cada uno de ellos ha tenido una enseñanza muy profunda en el momento adecuado. Uno de ellos, voy a decir, fue mi papá. Mi papá trabajó en la industria de la peluquería más de 60 años. Digamos que él se retiró cuando tenía 78 años. Wow. Pero se retiró de él a ser clientes. Pero entonces me los llevé a Colombia, vivían en Venezuela en la época, yo ya había abierto mis salones en Colombia y resulta que mi papá decidió que él de todas maneras quería ir a la peluquería conmigo. O sea, no a ser clientes, él quería seguir viendo lo que yo hacía, quería seguir enseñándole a los muchachos estos tips and tricks que hoy en día no te enseñan ya en las escuelas, que es de la vieja escuela, pero que hoy en día todavía siguen siendo muy vigentes. Cada vez que yo iba a un fashion show, él quería ir conmigo
cada vez que yo iba a un congreso internacional donde yo iba a aprender a estudiar, él se anotaba en los cursos conmigo. Wow. Entonces, yo muchas veces tenía que traducir las cosas de otro idioma para explicarle lo que el profesor decía. O sea, un hombre de 78 años con un profesor de probablemente 40 años al lado, enseñándole técnicas de vanguardia en la peluquería, y él se lo gozaba como cualquier estudiante que estuviera ahí. Lo más divertido es que regresábamos luego a Bogotá y él le enseñaba a mis muchachos lo que él había aprendido. Cuando íbamos a los fashion shows, él iba conmigo al backstage. Él viajaba porque le gustaba. Ayudaba, peinaba, nos ayudaba con las modelos. Trabajo listo, él se iba afuera y estaba con la gente, con los espectadores viendo el evento. Se lo disfrutaba. Entonces, él lo hacía porque le divertía, porque era su pasión. Y él me enseñó que nunca eres demasiado viejo para aprender, ni siquiera cuando ya te retiraste. Y luego, qué más bonito la convivencia con su propio hijo. Claro, realmente nosotros teníamos una relación muy, muy cercana, nos tratábamos mucho como amigos, entonces bromeábamos mucho, trabajamos un corto tiempo al lado, cuando él todavía estaba activo, solamente 4 años. Él trabajaba en la silla al lado mío, o mejor dicho, como es justo decir, yo trabajaba en la silla al lado de la de él, porque él ya estaba ahí. Igualmente, cuando yo trabajé en L'Oréal durante muchos años, él fue mi cliente, muy difícil, por cierto. Entonces, claro, él me enseñó a negociar. O sea, cuando yo iba a su salón, siendo de L'Oréal, yo no era su hijo y él no era mi papá. Él era mi cliente, yo era su proveedor. Y no es que me compraba lo que yo le vendiera. Wow. No, él compraba lo que necesitaba. Y a veces me decía, es que me prometieron esto la vez pasada y no me lo mandaron. Ouch. Llame a la compañía, es que le prometimos esto al señor Adriano y tal, y no le llegó. Entonces, no te preocupes, ya vamos a ver, se lo vamos a enviar y tal. Entonces, bueno, lo cual está bien. O sea, él me enseñó que, bueno, tú tienes que separar los negocios de la vida personal. Y efectivamente así fue. Entonces, mi papá fue mi primer maestro, mentor y todo lo demás, y alguien a quien yo todavía hoy en día inclusive admiro. Tengo su foto ahí, lo veo todos los días. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Tengo un hermano, mi hermano es arquitecto, mi hermano nos diseñó todos los salones, se volvió además un experto en diseño de salones de belleza, diseñó inclusive este, y curiosamente lo conoció apenas este año porque lo diseñó a distancia. Mi hermano además, bueno, es un diseñador increíble, él ganó un concurso internacional diseñando un proyecto de restauración para la Catedral de Notre Dame de París. Entonces compitió en una página que se llama Freelancer y bueno, ganó el primer lugar dentro de 70 países y no sé cuántos miles de competidores. Entonces, bueno, mi hermano es un genio diseñando y él diseñó esto. Él no es estilista, él aprendió, porque bueno, fue a mis cursos en L'Oréal cuando yo enseñaba en la época en L'Oréal a aplicar tintes y todo eso. Y bueno, habiendo crecido en una peluquería, él entendía cómo funcionaba. Y entonces encontraba siempre la forma de ver cómo se podría mejorar la experiencia en la peluquería. Entonces, para muchos arquitectos era muy fácil decir, tenemos un espacio así asado, entonces pones tantas sillas aquí, pones los lavacabezas acá y tal. Cuando tú lo vas a usar, no funciona. Porque como arquitecto no sabes cómo funciona y qué es necesario en un salón de belleza. Pero él sí. Porque lo vivió y él vio todo. Literalmente. Entonces, él en realidad, cuando nosotros decidíamos abrir un nuevo salón, bueno, eran semanas trabajando con él. Él diagramaba el salón de 20 formas distintas después de pensarlo. Entonces nos sentábamos, escogíamos 3, 4, veíamos cuál es la que finalmente mejor funcionaba y esa es la que se tomaba. Pero desde el momento inicial a que decíamos, Leo, vamos a agarrar un local nuevo, entonces antes de agarrar el local necesito que me hagas por lo menos 4 o 5 diagramas a ver si el local puede ser rentable. Y entonces él diagramaba y buscábamos la manera de hacer cálculos y saber si ese local podía tener la cantidad de puestos necesarios para que fuera rentable. Si no, no lo tomábamos. ¡Wow!
Qué equipo tan perfecto Sí. que se creó en tu propia familia, ¿verdad? Sí, no, y de hecho con mi papá los probábamos y entonces hacíamos el diagrama y nos parábamos en el sitio y, ¿sabes? Dibujábamos sillas en el suelo y buscábamos cuál era la lógica de la circulación de la gente en el salón. Entonces, ¿sabes? No es tan sencillo porque tú perfectamente puedes golpear con el codo del estilista de al lado o sencillamente no puedes tener suficiente espacio para trabajar porque te tocas con la espalda con otro. O sencillamente el cliente no puede acceder cómodamente al lavacabezas. O no tienes espacio donde preparar el producto. So, cuéntame de todas esas experiencias. Yo quiero saber cuál es la peor que has tenido. Bueno, la peor. Yo creo que la peor, no voy a llamarla peor, porque fue muy divertida al final. Pero cuando abrimos el primer salón en Bogotá, con mi papá nos fuimos una mañana y mi hermano de Caracas a Bogotá a sentarnos a negociar. Fuimos a ver el local y regresamos en la noche a Caracas. Al día siguiente teníamos trabajo en la peluquería Caracas. Okay. Vimos y resulta que cuando le mandamos la propuesta al centro comercial, ellos nos dijeron, wow, pero esta propuesta creo que no sería la ideal en el local que tú tienes, porque es demasiado buena. Agárrate este otro local que es más grande, que todavía hoy lo tenemos, es más grande, tiene más vitrina, porque esto hay que mostrarlo. Esto tiene que estar en un sitio mejor que el que tú escogiste. Nosotros habíamos escogido un local más pequeño por temas financieros, o sea, no queríamos arriesgarnos en una ciudad que no conocíamos bien, sin clientela, sin personal, ¿sabes? Entonces, bueno, arriesgar un capital demasiado grande no era la idea. Al final logramos un muy buen acuerdo con el centro comercial y tomamos el otro local. Bueno, entre que medíamos, hacíamos y tal, yo le mandaba las cosas por internet a mi hermano, me decía, no, no es posible, esto no funciona, hiciste mal unos cálculos, tómame esta medida y bueno, le dije, ¿sabes qué? Agárrate un avión mañana y te vienes para acá porque, o sea, me está corriendo el tiempo, tengo 2 meses gratis de arriendo y yo necesito, abrir en 2 meses. O sea, en 2 meses yo tengo que empezar a pagar arriendo, tengo que empezar a generar plata. Y me dice, ok, me voy a buscar el tiquete y yo me voy mañana para allá. Finalmente llegó, no logramos abrir exactamente el día que teníamos que abrir, abrimos 2 semanas más tarde, pero si no era así, no lo logramos. Trabajamos día y noche, nos hicimos amigos de unos arquitectos que ejecutaron la obra ya. Bueno, eso fue toda una pesadilla, el estrés a 1000, bueno, ahí, pero se logró. Y todavía estás como tomando el suspiro como que acaba de pasar. Uy, que no sabes. Este fue mucho más fácil. Sí. Créelo o no, este es el último que abrimos, el más nuevo. Mi hermano conoció este local en abril de este año. Nosotros abrimos en julio del 2018, pero mi hermano nunca pudo venir. Entonces yo le tomé las medidas, pedí medidas al centro comercial, los planos a la ciudad, hicimos las remodelaciones, bueno, se logró, se hizo toda la magia y mi hermano finalmente, 3 años después, es que pudo venir a conocer el lugar. Wow. Pero entonces este fue más fácil porque yo creo que de alguna manera cuando las cosas, como dicen, cuando los astros se alinean y tal, para que las cosas se den más fácilmente, ocurren. A veces tienes que lucharla más, otras veces fluye más naturalmente. ¿Y tus clientes? Porque sé que tienes clientes así de muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra perfecta? Yo diría clientes de alto perfil. Ok. ¿Y tienes mayoría buenas experiencias o puede ser muy difícil? Mira, es un mercado bien particular. Por el tipo de zona donde estamos, Rodeo Drive es muy diferente del resto de Beverly Hills, que a su vez es muy diferente del resto de Los Ángeles. El tipo de cliente que te viene acá es un cliente muy especial, que además está dispuesto a pagar una tarifa distinta, pero que además también su nivel de exigencia y expectativa es distinto. Okay. Entonces, él nunca te va a regatear un precio, pero él te va a exigir por lo que paga. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, otra cosa que lo hace finalmente interesante es que tú nunca sabes quién va a entrar en esa puerta. Entonces, hemos tenido gente realmente
particular que nunca me hubiera esperado que iba a atender durante mi carrera. ¿Y particular quiere decir qué exactamente? Tuve la oportunidad de atender una princesa y tuve la oportunidad de atender a un jeque árabe. Tengo la oportunidad, porque la sigo teniendo, de atender celebridades de mucho renombre que no puedo mencionar en público por temas de privacidad. Entonces, digamos que ese tipo de satisfacciones personales son las que finalmente te llevas y que disfrutas y que, bueno, no las puedes mencionar en público, no puedes postear en redes sociales, pero que es la satisfacción personal de Sí, que, claro. ¿sabes qué? Es que yo le hago el cabello a esta persona. Pero se lo dices a tu almohada y la platicas con ella, ¿verdad? Claro. ¿Hay alguien que no has trabajado con y te encantaría que viniera? Claro, la lista es larga, la lista es Los muy amplia. top 3. A ver, los top 3. Me gustaría, por ejemplo, Jennifer Garner me encantaría. Reese Witherspoon me encanta. Uf. Sí. Alguien que he tenido la oportunidad de ver también en persona y le entregué mi tarjeta en su oportunidad, Pierce Brosnan. Una persona de verdad fantástica, muy simpático, un caballero. Me gustaría eventualmente tener la oportunidad. Me voy a tomar un top 4. Ok, ¿cuál es el 4? Déjame escoger el cuarto porque realmente sí tengo varias personas en la cabeza, pero honestamente sí me gustaría eventualmente hacer Jennifer López. Me podría ser interesante. Sería todo un desafío. ¿Verdad? Que nos marque. Yo no más digo, o sea, que nos marque. Sí, sería súper interesante. Qué padre. Y pues has hecho tantas cosas. ¿Qué todavía te falta de realizar? Eventualmente me gustaría abrir también mi academia de peluquería acá, porque como te dije, me gusta mucho enseñar. Estamos a punto de lanzar una marca de productos de belleza capilares, lógicamente. Estamos dando los toques finales, ya estamos casi listos registrando trademark y ese tipo de cosas. Entonces, para principios del año que viene, ya si Dios quiere, vamos a tener nuestra marca en el mercado. Una marca Ya no más L'Oreal. Ya no más L'Oreal, no, porque bueno, L'Oreal sigue produciendo muchas cosas. Yo trabajo con L'Oreal y con muchas otras marcas. Trabajo con Mowan, trabajo con Alpha Parf, trabajamos con Redken, porque claro, ninguna marca tiene todo lo que a ti te gusta. Entonces vas a meter tu marca y voy a meter mi marca por el momento vamos a iniciar con cuidado del cabello, porque para nosotros es fundamental que el cabello se mantenga en el mejor estado posible, porque no puedes hacer una obra de arte si tu materia prima no está en óptimas condiciones. Entonces, para hacer que esta materia prima, que es el cabello, esté en óptimas condiciones, vamos a empezar al principio tratando el cabello, teniéndolo lo mejor posible, sano, brillante y demás, para entonces nosotros poder explotar toda la creatividad en el cabello. Lo ocupo. Tú no lo ocupas, yo sí. No, yo sé. Ya, yo estoy por encima del bien y el mal en ese aspecto. Pero entonces tú vas a ser una de las primeras que va a recibir el kit cuando lo tengamos y me vas a contar tu experiencia. Ok, pero tengo pelo virgen, te cuento. No pasa nada. ¿Está bien? Es para cuidar tu cabello virgen. Es para cabellos naturales o coloreados de normales a secos. Nice. ¿Y cuándo sale para esperarlo? Va a salir a finales de este año, digamos, acá en la peluquería, pero vamos a hacer un evento en enero del año próximo. Este año, digamos que como ya estamos muy cerca del fin de año, hay muchas cosas que se vuelven un poco más complejas. Tenemos además mucho trabajo aquí en la peluquería. Tantas veces terminamos en esta época 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Entonces, sabes, el trabajo para eso se reduce. Y también los organismos que te permiten hacer cosas, los proveedores de envases y todo, ya sobre mediados de diciembre no te aceptan más trabajo. Entonces, prefiero hacer todo lo que pueda hasta ese momento y luego tener la cantidad de productos acá y hacer el evento cuando ya estemos completamente listos y que la gente ya se enfoque nuevamente en su vida cotidiana y no en los holidays para principios de año. Pues ojalá que nos invites aquí en Concepto TV, que Pero por te supuesto, queremos apoyar.
Sí, sí, no, por supuesto, ustedes van a ser los primeros invitados porque además han sido los primeros en publicitar que, bueno, vamos a tener una marca de productos de cuidado de cabello y van a ser los primeros en estar acá presentes y ser partícipes de este gran evento. Pues muchas gracias, Adriano, por estar aquí con nosotros y si nos puedes compartir tus redes sociales para que toda la gente te siga. Claro que sí, tenemos Instagram, es @AdrianoHairSalon. Tenemos también otro Instagram auxiliar que se llama @Adriano Beverly Hills, disculpa. Y tenemos también en Facebook Adriano Peluquería y Adriano Hair Salon. Muchas gracias. ¿Quieres mandar unos últimos saludos a alguien? Claro que sí, a todas mis bellas clientes y toda la comunidad acá de Beverly Hills que viene. Thank you very much for coming to us, for trusting us, and for welcome us to your beauty community. Y aquí estuvimos en Concepto TV. Nos vemos. Muchas gracias.